Pues estoy dando en este momento una serie acerca de la vida y las palabras de Jesús. Y estoy fascinado porque Jesús es mi héroe, Jesús es mi modelo a seguir y mi deseo con esta serie es también inspirarlos a ustedes a que se enamoren de Jesús. Y dentro de mi serie llegué en la iglesia al punto de hablar acerca del Sermón del Monte, que es el mensaje supremo de Jesús. Y muchos creen que porque el Sermón del Monte está al comienzo del Evangelio de Mateo, muchos creen que fue lo primero de las primeras cosas que hizo Jesús al venir a la tierra, pero no es así. El Sermón del Monte Jesús lo dio 1 año y medio después de iniciar su ministerio. Entonces ya llevaba mucho tiempo con los discípulos y estoy seguro que mucho de lo que él predicó en el Sermón del Monte se lo había dado de manera individual a los discípulos. Porque todo lo que encontramos en el Sermón del Monte es lo que conocemos como la ley de Cristo. Ya nosotros no estamos bajo la antigua ley, la ley del Antiguo Testamento, sino como dijo Pablo, ahora vivimos según la ley de Cristo. Y esta mañana vimos las primeras 6 bienaventuranzas. Hoy, en este momento, voy a dar uno de los más importantes y voy a dedicar todos los 40 minutos para dar esta bienaventuranza. Pero primero, el pastor, ¿cuántos han sido bendecidos con los pastores que han venido? El pastor Adán va a estar en un ratito predicándonos, pero también el pastor Juan, que vino desde España. Ustedes no se imaginan la bendición que es tener a alguien viajar como 12 horas a Bogotá y luego otra hora hacia acá, solo para traer lo que Dios ha puesto en su corazón. Pero después de mi mensaje esta mañana, él dijo: ¿sabía usted que la palabra bienaventurados en el griego es la palabra Macarios? Y luego dijo algo muy interesante. Esa canción, dile a tu cuerpo alegría Macarena, ¿sí han oído esa canción? Macarena proviene precisamente de esa palabra, Macarios. Entonces, cuando tienen ganas de ser un poquito mundanos, esa canción es permitida. ¿Por qué? Porque están cantando bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado. Entonces, la palabra Macarena significa bienaventurados, pero también bendecidos, felices, favorecidos. Y el versículo que vamos a ver hoy es Mateo 5:9. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados, felices, dichosos los que trabajan por la paz. En 1 Pedro 3:11 dice: busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Entonces, si el Señor nos invita a buscar la paz, tenemos que preguntarnos qué es lo contrario a vivir en paz. Pues en primer lugar es querer tener siempre la razón. Y una de nuestras debilidades es esa. Queremos tener siempre la razón. Queremos ganar todas las discusiones. Y no sé si eso pasa en su familia, pero en la familia mía hay 4 alfas. ¿Saben qué es alfa? Es una personas que mandan. Mi esposa, yo, mis hijos. Y cuando compramos un perro, nos compramos, ¿sabe cuál? Al alfa de la manada. Y todos queremos tener la razón. Pero eso es lo contrario a vivir en paz. Y algunas personas, para tener la razón, escarban, investigan personas, situaciones y aún cosas dolorosas del pasado, simplemente porque quieren mostrarle a los demás que ellos tienen la razón. Lo contrario a vivir en la paz también son los pleitos, las peleas, las divisiones, los desacuerdos
el enojo, la ira, la violencia y la agresividad. Pero lo contrario a la paz también son las discusiones acerca de ideologías. Hay personas que se pelean por sus ideologías y a veces los cristianos se meten en esas peleas. No, el Señor dice: busca la paz. Discusiones por nuestras tendencias políticas, discusiones por nuestras diferencias teológicas. Cuando yo veo a un pastor, un predicador obsesionado por su interpretación teológica, yo le hago el quite, porque yo no quiero meterme en esa discusión. Miren lo que Pablo le dijo a Timoteo con respecto a su iglesia en Éfeso. Está en 1 Timoteo 1:4. No dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. No pierdan el tiempo discutiendo acerca de sus equipos de fútbol favoritos. No pierdan el tiempo discutiendo acerca de sus dietas. Perdón, es que me gusta estar más cerca a ustedes. Uy, eso está endemoniado. No, ahí está. No perdamos tiempo en discusiones interminables, porque eso es lo contrario a la paz. Pero otra cosa que es contrario a vivir en paz es pelear con las motos. ¿Cuántos aquí pelean con las motos? ¿O cuántos andan en moto? Tengo que decirles algo, no sé aquí en Cali, pero las motos llegaron a Colombia para quedarse. Entonces nos toca llegar a un pacto con ellos y simplemente disfrutarlos. Dios los bendiga. Cuando nos cierran, cuando se pasan los semáforos en rojos, cuando andan lentos en mi hilera, en donde yo quiero ir rápido. ¿Por qué? Porque lo contrario a la paz es pelear con los motociclistas. Pero no solo eso, pelear con los que manejan mal. Hay gente, muchas gracias, muy amable, gracias. ¿Se puede llevar esa mesa del diablo? No. Hay gente que no sabe para qué son las direccionales en el carro. No sé si aquí en Cali les pasa, pero yo que ahora ando en bicicleta porque descubrí que me rinde más en bicicleta, de repente el carro gira hacia la derecha y no me dijo. ¿Por qué? Porque no usan las direccionales. Pero lo otro que hay ahora, que es contrario a vivir en paz, son las peleas o las discusiones en los aviones. La gente maleducada en los aviones. Aviones han tenido que aterrizar o devolverse al país de origen por una pelea entre los que están ahí. No, tranquilo, es que me distrae mucho. Bueno, tiene miedo que se lo riegue. Listo, ya, lléveselo. Voy, muy bien. Recuerdo que la última vez que vine y prediqué aquí en Cali, subí al avión después de predicar acá, y un tipo estaba sentado en mi puesto. Entonces, como lo vi ahí, le dije: disculpe, ese es mi puesto. Me miró: buenas noches. Ahora, ¿yo qué lo voy a saludar? Ni lo conozco. Y además, en un avión, pues yo estoy bloqueando la entrada de todo el mundo. No tengo tiempo para: ¿y cómo está? ¿Y desayuno delicioso? Buenas noches. Y no solo eso, durante todo el viaje, como 40 minutos, discutió con la persona que estaba a su lado acerca del tipo maleducado que no lo saludó. Ahora, en ese momento yo me hice el gringo todo el viaje. Como: hey, I don't speak of your language, don't understand. Yo viajé feliz, me puse los audífonos, alabé al Señor, yo lo miraba con una sonrisa. ¿Por qué? Porque bienaventurados, dichosos, felices los que buscan la paz. En Proverbios 27:15 dice: como gotera continua en tiempo de lluvia es la mujer que siempre discute. Ojo, no lo digo yo, lo dice ¿qué? Dios en su palabra. En otras traducciones dice la mujer rencillosa o cantaletosa. ¿Así la conocen?
Busqué en el diccionario qué es ser rencilloso. Es repetir de manera fastidiosa un regaño o una advertencia. Sin embargo, aquí en defensa de las mujeres, lo más seguro es que detrás de esa mujer rencillosa está un marido desconsiderado, un marido que no la ayuda en nada, o un marido que se la pasa metido en su celular chateando con quién sabe quién. Cuando yo veo personas chateando con otros al lado de su esposo o de su esposa, yo pienso, ¿quién es más importante en su vida? Entonces piensen en eso. Bienaventurados los que buscan la paz. Otros que están, en vez de buscar la paz, están generando discordia, son los que juzgan a los demás, los que critican o los que hablan mal. Y en Proverbios 17:1 dice: más vale comer pan duro y vivir en paz que tener muchas fiestas y vivir peleando. Según los especialistas, el no vivir en paz trae como consecuencia dolor, tristeza, soledad, desilusión y aún problemas financieros. Pero también trae como consecuencia enfermedades como dolores de cabeza, dolores de espalda, problemas en el colon. Y otra cosa, hijos rebeldes. Porque si los hijos ven a sus papás peleando todo el tiempo, pierden autoridad. Y eso es lo que está trayendo como resultado en la familia de muchos cristianos, hijos rebeldes. Y lo más triste, el resultado de no vivir en paz, son matrimonios que se están acabando, familias que se están destruyendo. Y no solo eso, iglesias se están acabando simplemente porque no ponemos atención a un mandato tan sencillo de parte del Señor, y es: busca la paz. Pues Jesús dijo en Juan capítulo 10 versículo 10 que el propósito de Satanás, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Ese es el plan del enemigo. No le des lugar. Otra consecuencia por no buscar la paz o no vivir en paz son oraciones no respondidas. Dice Mateo 18:19: si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Es probable que tus oraciones no estén siendo respondidas por Dios porque no estás buscando la paz, porque todo el tiempo estás discutiendo. Busca la paz. Y otra consecuencia es la ruina, la pobreza y la destrucción. Jesús dijo en Mateo 12:25: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado. En otra traducción dice: quedará arruinado. Y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Pues la contienda es una obra de nuestra carne. Y la carne, el Señor nos enseña, tiene que ser crucificada. Pero quiero decirles algo: tiene que ser crucificada todos los días. Yo oro todas las mañanas 41 horas. Salgo en mi bicicleta y creo que la vez pasada compartí acerca de la oración, que es uno de los grandes secretos de mi éxito. Ya he establecido una rutina y cada vuelta que doy cubro una parte del Padre Nuestro. Y dentro de esa rutina tengo un momento en donde crucifico mi carne y clavo esa tendencia que hay en nosotros de pelear, de querer tener la razón, de tener que ganar todas las discusiones. Por eso yo no entiendo cómo puede vivir un cristiano
que no ora en las mañanas. Es imposible. Entonces, la carne tiene que ser clavada en la cruz. Esas ganas de pelear que están en nosotros, tenemos que clavarla en la cruz todos los días. Pero, además de eso, hay un espíritu o un demonio de contienda que se aprovecha de personas que tienen esa tendencia para hacerlo todavía peor. En Santiago 3:16 dice: donde hay envidias y ambiciones egoístas, que es una obra de la carne, también habrá desorden y toda clase de maldad. Eso me muestra que cuando en mí hay una tendencia a pelear, a discutir, a querer tener toda la razón, es como una puerta abierta a los demonios. Y estos demonios lo van a hacer aún más grande todavía. Y el arma que usan los demonios es la mentira. En Juan 8:44 dice que Satanás, el diablo, es mentiroso y padre de toda mentira. Entonces, ¿qué hacen los demonios? Pues en una conversación entre esposos, generalmente los demonios distorsionan lo que la otra persona está diciendo. O los demonios me pueden llevar a mí a decir algo que yo no quería decir. Por eso en las consejerías que uno recibe para salvar el matrimonio, uno de los primeros consejos que nos dan es el siguiente: cuando estés hablando con tu esposo o con tu esposa y ella dice algo o él dice algo que te está ofendiendo, pídele que lo repita, ¿no? Entonces, cuando mi esposa me dice algo, yo le debo decir: ¿dijiste esto o te entendí mal? Para que la otra persona pueda corregir lo que dijo o corregir lo que yo malentendí. ¿Por qué? Porque los demonios distorsionan nuestras conversaciones. Otra cosa que hacen los demonios es poner ideas o videos en nuestra mente. Y todos sabemos que las mujeres son muy videosas, ¿o no? A veces cuando oigo las películas o los videos que se monta mi esposa, yo pienso: deberías trabajar en RCN con esa mente. Pero son los demonios que ven, cuando nosotros vemos algo, los demonios ponen un video en nuestra mente que no es verdad. Otra cosa que hacen los demonios es agrandar o exagerar lo que la otra persona dice o lo que la otra persona hace. Y lo otro que hacen los demonios es que cuando la otra persona, ya sea mi esposa, mi novio o mi amigo o lo que sea, comete un error, porque todos cometemos errores, los demonios nos hacen creer que esa persona lo hizo a propósito. Él lo hizo a propósito porque te odia. Esos son pensamientos de los demonios. Y tenemos que entender que ese es el plan del enemigo: destruir, matar, acabar con nuestras relaciones. Y otra cosa que hacen los demonios es recordarnos cosas del pasado. Por eso a veces en las discusiones con mi esposa, ella dice: ¿recuerdas en 1978? Y cuenta unas cosas del pasado y uno dice: o sea, qué mente tan prodigiosa. No, qué demonio tan estúpido el que se le metió en su cabeza. Pero lo mismo me pasa a mí. Esa es la función del enemigo. Y los demonios también nos obsesionan. Yo he aprendido en la vida que cuando yo tengo una obsesión, y puede ser una obsesión buena, pero cuando yo tengo una obsesión, eso es señal de actividad demoníaca en mi vida. Pues en 1 Pedro capítulo 3 versículo 10, y espero que me lo pongan ahí, dice: si quieres disfrutar la vida y ver muchos días felices. Uno de los primeros libros que escribí es: voy a disfrutar
la vida. Pues si quieres disfrutar la vida y ver días felices, y nos da 3 consejos. Número 1, refrena tu lengua. Número 2, apártate del mal y haz el bien. Y número 3, ojo con esta, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Entonces les voy a dar consejos para que busquen la paz y voy a pedir que me las escriban, por favor, porque uno no viene a la iglesia a oír, uno viene a aprender. Entonces tomen nota. Número 1, si quieres buscar la paz, esto lo vas a tener que hacer intencionalmente todos los días. Entonces, antes de salir de tu casa, vas a intencionalmente hacer lo siguiente. Número 1, no tienes que tener siempre la razón, porque es mejor mantener la relación con tu jefe, con tus hijos, con tus papás o con tu esposo, que tener la razón. Número 2, no tienes que participar en todas las discusiones, porque a veces vemos que hay gente discutiendo y nos metemos para dar nuestro punto de vista. No, busca la paz. Miren lo que dice Proverbios 18:2. A los necios no les interesa tener entendimiento, solo quieren expresar sus propias opiniones. Wow. ¿Eres tú de esos necios? Porque hay gente que no quiere aprender nada. Ellos solo quieren expresar sus opiniones. No sé si aquí en la iglesia, Jesús, Rey de las Naciones, tienen lo que tenemos nosotros para el proceso de formación. Nosotros tenemos niveles, ¿no? El primer nivel es el de 12 pasos para una liberación total. El segundo es los principios básicos de nuestra fe. El tercero es acerca de la oración. Y tenemos diferentes niveles, y luego cuando terminan eso entran en clases que los llamamos las clases de Berea. Pues la bendición de tener clases con 40 o 50 personas es que no tienen que ir a oír a una persona, sino que pueden participar. Y eso es muy bueno, excepto cuando en esa clase hay alguien como el que menciona aquí en Proverbios. A los necios no les interesa tener entendimiento, solo quieren expresar sus propias opiniones. Pues desafortunadamente, en muchas de esas clases siempre hay una persona que quiere participar. Perdón, profesor. Y cuando esa persona alza las manos o la mano, todos hacen como, ay, no, ¿sí les pasa aquí lo mismo? Yo he visto en la iglesia, digo en la nuestra, no aquí en su iglesia porque esta es perfecta, pero en nuestra iglesia, yo he visto profesores salir de clase llorando. ¿Por qué? Por esta clase de personas que no van a aprender, sino que van a mostrar cuánto saben. Salen llorando. Pero esas personas ya las tenemos fichadas, ¿no? Entonces, cuando le asignamos la clase a alguien, le decimos, ay, pero a esa clase va Eurípides. Dicen, no, Eurípides, no, o Epaminondas, o le estoy inventando el nombre más feo. Ojalá que no haya ningún Epaminondas acá. Bueno, a esa clase va Epaminondas. Ay, no, ¿por qué? Porque es una persona que no le interesa tener entendimiento, solo quieren expresar sus propias opiniones. Número 3, no te defiendas cuando hablen mal o te acusen de algo que no hiciste. Aprende de Jesús a callar. Dice en Isaías 53:7 que Jesús fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio delante de sus trasquiladores. Trasquiladores son los que vienen a criticarlo,
a rajar de nosotros. Delante de sus trasquiladores Jesús no abrió su boca. En cuarto lugar, no estás obligado a seguir con esa relación conflictiva. No estás obligado a seguir con ese noviazgo si lo único que hacen es discutir. No estás obligado a seguir con esa sociedad. No estás obligado a seguir con esa amistad. Porque si lo único que hacen es discutir, no tienes que seguir siendo amigo de esa persona. Y lo que les voy a decir a continuación les sorprenderá a muchos. Por eso primero tengo que decirles lo que dice Malaquías 2:16. Dios odia el divorcio. Y espero que eso quede muy claro en este lugar. Porque en 1 Corintios 7:13 dice, si una creyente tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo. Sin embargo, en el versículo 15 dice, en cambio, y lo leo, esto lo dice la Biblia, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya. ¿Habían leído ese versículo? ¿Pero por qué? Ojo, en estos casos el cónyuge creyente ya no está ligado al otro. En la Reina Valera contemporánea dice, no está obligado a mantener esa relación. ¿Y saben por qué? Porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. Para Dios es más importante vivir en paz que seguir en una relación. Y aclaro lo que dice la Biblia, con un tipo o con una tipa, con una vieja que no ama a Dios. ¿Por qué? Porque todo el tiempo esa persona nos está ofendiendo al otro. Ay, ¿cómo está tu Dios hoy? Ay, ¿cómo te vas? ¿Cómo te fue en la iglesia? Ay, me imagino allá dándote besitos con el pastor Héctor. Ay, 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 ay. Yo no sé si al pastor le pasa, pero ahí en la iglesia yo tengo como 5,000 viejas tragadas de mí. Por eso cuando yo voy al Éxito, yo voy así todo asustado, como ¿qué tal hay un marido de esos celosos? En esos casos, maridos o esposas que no aman a Dios y todo el tiempo están ahí cantaletando, rencillosos. El Señor dice, en esos casos es mejor dejar que esa persona se vaya si Él quiere. No es una decisión tuya. Pero ojo, antes de que salgan aquí corriendo a la notaría, debe quedar claro que no es un permiso para que te vuelvas a casar. No es, porque hay que creer que ese hombre o esa persona va a volver a los caminos del Señor. Lo que Dios quiere es que vivas en paz. Listo, número 5. Si quieres vivir en paz, perdona. Y yo quisiera hasta darles una prédica acerca del perdón, porque es uno de los temas más necesarios en la iglesia. Pero quiero leer lo que dice Hebreos 12:14. Busquen la paz con todos. Y cuando uno lee un versículo así, uno tiene que meterse en el contexto. El versículo 15 dice, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa o envenene a muchos. La raíz de amargura se inicia cuando te acuestas enojado con tu esposo o enojada con tu hija
o enojado con tu papá, o enojado con el pastor, o enojado con el jefe, o enojado con Dios. La Biblia dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso quiere decir que todas las noches, antes de acostarnos, tenemos que pensar: ¿con quién me enojé hoy? Ay, el motociclista número 20. Señor, en el nombre de Jesús, yo lo perdono. O me enojé con ese conductor que se pasó esa luz en rojo. O me enojé con mi marido. Quiero que sepan, casi todos los días yo tengo que perdonar a mi esposa, y casi todos los días ella me tiene que perdonar a mí. ¿Saben por qué? Porque no podemos acostarnos enojados. No quiere decir que vamos a restaurar. A veces decimos: ya, no hablemos, mañana hablamos. Pero en el secreto cada uno perdona a la otra persona. ¿Por qué? Porque bienaventurados, felices, dichosos los que viven en paz. Número 6, que la causa del conflicto no divida familias. Wow, ¿sí lo anotaron? Que la causa de conflicto no divida familias. Lo leo, está en Génesis 13, del 6 al 8. Aquí dice que Lot, quien viajaba con Abraham, también se había enriquecido mucho. ¿Saben por qué? Porque el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Hay gente que es prosperada simplemente porque andan cerca del pastor Héctor. El tipo es un próspero, es un hombre bendecido por Dios. Y así, estoy seguro que aquí hay muchos más así. Entonces, si ustedes se acercan a gente vaciada, van a vivir vaciados. Pero si ustedes se acercan a la gente que Dios ha bendecido, esa unción les va a caer a ustedes. Y eso fue lo que le pasó a Lot. Pero, y esto es algo que pasa tristemente, cuando Dios comienza a bendecirnos, también comienzan a venir los problemas. La tierra no era suficiente para sustentar a Abraham y a Lot si ambos vivían tan cerca el uno del otro, con todos sus rebaños y manadas. ¿Sabían ustedes que a veces hay problemas cuando uno prospera mucho? Porque los criados comenzaron a pelear el uno en contra del otro. Y por eso dice: finalmente, y esta es la palabra que Dios les da a ustedes hoy, Abraham le dijo a Lot: no permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros. Pregunto: ¿qué es lo que está trayendo conflicto hoy en tu relación de pareja? ¿Qué es lo que está trayendo conflicto en tu relación con tus hijos? ¿Qué es lo que está trayendo conflicto aún en la iglesia? No permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros. Puede que la causa del conflicto sea una carretilla que tiene su esposo guardado ahí en la casa. Pues si eso es lo del problema, ¿quién se va? ¿La esposa o la carretilla? La carretilla. ¿Qué es lo que está causando conflicto hoy en tu matrimonio? Porque eso es más importante, es más importante tu esposo o tu esposa que eso. Si es el perro, porque hay matrimonios que se están acabando por el bendito perro. ¿Quién se va? Y cuando hice esta pregunta en la iglesia, todas dijeron: mi marido. Ningún mi marido. El que se va es ¿quién? El perro. Y para muchos eso es muy difícil. Pero también puede ser un amigo. Si ese amigo es lo que está causando tanto conflicto entre el matrimonio, el que se va es el amigo. Si es el deporte, o si son las novelas, o lo que sea. Vuelvo a repetir el versículo: no permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros. A veces la causa del conflicto es la suegra.
porque la llevaron a vivir con ellos. ¿Pero quién se va? La suegra. Otro caso, Pablo y Bernabé fueron los primeros misioneros. Ellos hicieron un viaje misionero por toda Tesalónica, Éfeso, por todas esas naciones. Y un día a Pablo se le ocurrió volver a hacer ese viaje y se lo sugirió a Bernabé. Le dijo: oye, ¿por qué no volvemos a visitar todas las iglesias? Y en Hechos 15:37 dice: Bernabé estuvo de acuerdo con Pablo y quería llevar con ellos, ojo, a Juan Marcos, al sobrino Juan Marcos. Pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado. ¿Por qué? Porque Juan Marcos era un hijo de papi. Juan Marcos, no, yo no me quedo en ese hotel huele feo. No, mire, quiero que sepan algo. Yo friego como nadie en la vida. Mi esposa dice: uy, es que friega. Yo friego por la comida, yo friego por las sábanas, yo friego por todo. Pero no cuando voy a viajes a predicar. ¿Por qué? Porque me ha tocado quedarme en unas posibilidades de hoteles. Un día yo estuve en un hotel. Yo toda la noche estuve asustado porque no tenía puertas, pero huecos arriba y huecos abajo. Y yo oí cuando entró el borracho número 1, el borracho número 2, entró la prostituta, Ustedes no se imaginan esa noche. Y pero yo no friego. Y cuando me dan comida, ustedes tal vez no saben, pero a mí no me gusta el plátano, no me gusta algo que comen en Bogotá. Espero que aquí no coman esa basura tan horrible. Ay, se me olvidó el nombre. Horrible. El menudo, ese sí que menos, ese olor tan horrible. Pero cuando estoy de viaje misionero, me lo sirven. Yo: muchas gracias. Y dicen: Pero no el Juan Marcos. Era una nena. No me gusta ese hotel, no me gusta esa comida. Por eso cuando Bernabé le propuso que llevaran a su sobrino, Pablo se opuso terminantemente. Y dice: su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Y tristemente, a veces hay personas en la iglesia que lo mejor que pueden hacer es largarse, porque no están de acuerdo con el pastor. No, que no me gusta esa pantalla, que no me gusta ese color, esos parlantes no me gustan, esa silla no me gusta. Pues lárguese. ¿Por qué? Porque es más importante vivir en paz. Sin embargo, antes de que se larguen, tengo que advertirles que les va a tocar ponerse de acuerdo con el otro pastor. Y les aseguro que ese es peor que el pastor Héctor. ¿Listo? Se separaron. A veces la única solución es la separación. ¿Saben por qué? Porque en el Salmo 133, versículo 1 dice: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Quizás tú no eres bendecido porque estás en desacuerdo con tu pastor, o no te soportas a alguien como Juan Marcos, o no puedes seguir adelante con Bernabé o con alguien como Pablo. Pero si tú quieres la bendición del Señor, busca la paz. Quiero terminar con una ilustración personal y voy a pedir que en este momento nadie se me mueva, please, porque este es el momento en el que el Señor va a comenzar a sanar corazones. Pues hubo un momento
en la relación entre mi esposa y yo, en donde entró un espíritu de contención. Su único objetivo era destruir, en primer lugar, mi vida y la vida de mi esposa, pero también destruir nuestro matrimonio y destruir nuestra iglesia. Porque Satanás siempre va a tratar de destruir las iglesias. Y si no logra que un pastor la embarre sexualmente, va a tratar de acabar con su matrimonio. Y es un demonio, y eso nos pasó a nosotros. Recuerdo, y esto pasó hace como 10 años, fueron los meses más difíciles en toda mi vida. Me quedaba trabajando en la iglesia hasta las 8 o 9 de la noche porque yo pensaba, ¿para qué voy a ir a casa? ¿A discutir con mi esposa? No, prefiero quedarme trabajando. Ahora, mi relación con Dios estaba bien. Yo seguía adorando, yo seguía orando, yo seguía leyendo la Biblia, pero no tenía paz. Y no solo eso, de repente dejé de soñar. Y algo he aprendido en mi vida, no sé en la tuya, pero en mi vida, Dios me habla con sueños y visiones. Y cuando yo no tengo sueños, es porque el Espíritu Santo está apagado en mí. Pues todo se inició porque yo no estaba de acuerdo con el punto de vista, con la perspectiva de mi esposa acerca de ciertas personas en la iglesia y ciertas situaciones. Era una bobada, pero yo no estaba de acuerdo con ella y ella no estaba de acuerdo conmigo. Y por eso yo trataba de convencerla a ella de que estaba equivocada, de que su perspectiva no era la correcta, y ella trataba de convencerme a mí. Y entre más discutíamos, más daño nos hacíamos y más se endurecía nuestro corazón. Yo recuerdo que en un momento mi esposa dijo que por yo no tomar el lado de ella, estaba tomando el lado de otras personas. Eso fue un golpe bajo. ¿Por qué? Porque todo esposo y toda esposa debe tomar el lado del cónyuge. Pero yo no estaba tomando el lado de otras personas, sino desde mi perspectiva, porque todo es cuestión de perspectiva. Desde mi punto de vista, yo estaba tomando el lado de la verdad. Pero como les dije antes, esto fue un plan del diablo. Las cosas que sucedieron fueron tan sobrenaturales, unas coincidencias que yo decía, no puede ser, no puede ser. Pues la Biblia lo dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, pues nuestra lucha no es contra carne ni sangre. La traducción viviente dice, no luchamos contra enemigos de carne y hueso. El problema no es tu esposa. El problema no eres tú. A veces sí, pero muchas veces no. El problema no eres tú. Nuestra lucha es contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de maldad en los lugares celestiales. Pero en ese momento no fuimos conscientes de que esto fue un plan del diablo. No fuimos conscientes de que él estaba logrando su objetivo. Y como no fuimos conscientes de que era algo satánico, le dimos lugar. Ahora quiero aquí aclarar que Satanás no es omnipotente. Solo Dios es omnipotente. Satanás tampoco es omnisciente. Él no sabe todo. Sin embargo, él hace un trabajo de investigación. Desde el día en que tú naciste, Satanás asignó uno o varios demonios para estudiar tu vida. Por eso Satanás conoce todo acerca de ti. Satanás conoce tus sueños, tus inseguridades, tus fortalezas mentales. Satanás
conoce la gente que tú quieres y vas a usar a esa gente en tu contra o en contra de tu hogar o en contra de tu iglesia. Satanás conoce aún tus principios y valores. Satanás, en el caso mío, usó principios y valores para destruir nuestro matrimonio. Y de manera estratégica, recuerdo que Satanás comenzó a mover las fichas. Y fueron cosas tan sobrenaturales que hoy puedo decirles, fue un plan del enemigo. Ahora, yo hubiera podido ganar esta discusión. Yo hubiera podido usar la Biblia para mostrarle a mi esposa que ella estaba equivocada, porque en 1 Timoteo 2:12 el Señor dice: yo no les permito a las mujeres que tengan autoridad sobre los hombres. Yo hubiera podido decirle: mira lo que la Biblia dice, tú no tienes autoridad sobre mí, así que calla, mujer. Pues, y sigue diciendo, Dios primero creó a Adán y luego hizo a Eva. Ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás, sino ¿quién? La mujer. Yo podría usar eso. Y por eso en Efesios 5:22 dice: esposas, sométanse a sus maridos como al Señor. En segundo lugar, yo también soy la autoridad espiritual de mi iglesia. Y Dios es un Dios de orden. Cuando Dios ha establecido una autoridad, Él honra esa autoridad. Entonces, si Dios va a revelar algo a esta iglesia, Él primero lo va a revelar al pastor, no a ustedes, ni a la esposa, ni a la hija, no, primero nos lo revela a nosotros. Sin embargo, antes de que se me emocione aquí el pastor Héctor, a veces nosotros los pastores somos tercos, obstinados, y no siempre oímos la voz de Dios. Y en esos casos Dios tiene que hablarnos a través de otras personas. Y a veces Dios le habla a la esposa o le habla a otra persona en la iglesia. Sin embargo, la Biblia dice que toda revelación debe ser juzgada. Dice en 1 Corintios 14:29 que 2 o 3 personas profeticen, es decir, traigan revelación de parte de Dios, y que los demás evalúen lo que se dice. Cuando en una relación entre esposo y esposa, o también en una relación dentro de una iglesia o en una sociedad o lo que sea, por ningún motivo uno logra llegar de acuerdo o tener un acuerdo con la otra persona, la Biblia dice que hay que involucrar a otros, porque en la multitud de consejeros hay sabiduría, y mi esposa y yo lo hicimos. Le pedimos a ciertos hombres y mujeres de Dios que participaran en nuestra discusión o nuestras diferencias. Les contamos todo y todos tomaron mi lado. Entonces, yo tenía todos los argumentos para ganar la discusión y mostrarle a mi esposa que ella no tenía la razón. Pero el Señor me dijo, 1 Pedro 3:11, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Y no solo eso, lo siguiente que el Señor me dijo, y yo creo que esto es el gran secreto para el matrimonio. Y así como escribí un libro en donde comparto el gran secreto de mi éxito, que es la oración, un día voy a escribir el gran secreto para tener un matrimonio feliz. ¿Quieres saber cuál es? Ahí va. Cállese la boca. No tienes que decir todo lo que piensas.
No tienes que decir todo lo que estás sintiendo. Fíjense que en 1 Pedro 3:10, antes de que el Señor nos dijera, busca la paz, lo que Él nos dice es, si quieres disfrutar la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua. En la paráfrasis hoy es, cállate la boca, como lo hizo Jesús. En Isaías 53:7 dice, como oveja delante de sus trasquiladores, como oveja delante de su esposa, enmudeció y no abrió su boca. El único problema con esto, el único problema con no presentar ninguna objeción a lo que la otra persona está diciendo, es que esa persona va a creer que le estamos dando la razón. Como dice el dicho, el que calla otorga. Y eso me pasó. Yo recuerdo que un día mi esposa me dijo, y como tú ya me diste la razón, cuando ella me dijo eso, me fui al baño y le dije al Señor, te lo dije. Y recuerdo que el Señor me dijo, en todo caso, te vas a quedar callado. Porque si tú quieres la bendición que yo le doy a los que buscan la paz, tienes que quedarte callado. Wow. Entonces me fui a buscar cuál es la bendición que Dios da. Y se la quiero leer. Mateo 5:9. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, si los que buscamos la paz seremos llamados hijos de Dios, los que no lo buscan, ¿cómo serán llamados? Pues la Biblia no dice, pero a ustedes se les ocurrió eso. Desde ese día yo aprendí un gran secreto en mi vida. Y es que cuando alguien tiene un punto de vista diferente al mío, ya sea mi esposa, mis hijos, otros pastores, lo mejor que yo puedo hacer es callarme la boca. Cuando alguien me quiere mostrar que tiene la razón, lo mejor que yo puedo hacer es callarme. Si alguien no está interesado en aprender de mí, si alguien no quiere que yo lo corrija, y puede ser aún mi hijo, lo que sea, si no tiene interés en mi corrección, lo mejor que yo puedo hacer es callarme la boca. Por eso a veces cuando nos reunimos como familia y están todos hablando, mi esposa de repente me mira y me dice, a ver, ¿qué dice el mudito? Pero ella ya sabe que cuando estoy callado es porque estoy buscando la paz. Yo quisiera poder decirles que finalmente mi esposa me dio la razón, pero no es así. Y saben, es que hay cosas que no vamos a saber quién tuvo la razón, sino hasta la segunda venida de Cristo. Porque entonces dice la Biblia, Lucas 8:17, todo lo secreto, tarde o temprano, se descubrirá. Y todo lo oculto saldrá a la luz y se dará a conocer a todos. Lo que sí puedo decirles es que desde ese entonces, tanto mi esposa, porque ella también, cuando Dios me habló a mí, Dios también le habló a ella. Y le dijo, busca la paz y cállate. Tanto mi esposa como yo estamos viviendo bienaventurados, felices, dichosos, o como dije al comienzo, dale alegría a tu cuerpo, Macarena. Estamos viviendo Macariz. Quiero invitarles que se pongan de pie, si me ayudan con el piano, por favor. Y quiero que cierren sus ojos y quiero que piensen en esto. No pierdan lo que Dios está haciendo. ¿En qué área tienes que buscar la paz? ¿Con quién o con quiénes tienes que buscar la paz? Y Señor, y quiero que ahora sí todos oren, pero dentro de lo que estoy orando. Señor, hoy reconocemos que
que no le hemos dado importancia a esa bienaventuranza. Hoy reconocemos que no somos personas que trabajamos por la paz, porque nos gusta tener la razón, porque somos la autoridad. Pero tu palabra dice: bienaventurados, felices, dichosos, bendecidos son los que buscan la paz. Y le vas a decir al Señor: yo quiero esa bendición. Por eso, a partir de hoy, yo voy a ser una persona que va a buscar la paz en mi matrimonio, con mis hijos, con mis papás, pero también en el tráfico aquí en Cali, en los aviones, en el supermercado. Yo quiero ser de aquellos felices y dichosos, porque estoy buscando la paz. Por eso renuncio, y quiero que comiencen a renunciar, según lo que yo dije, a las cosas en donde Dios les habló. Renuncio a tener que tener siempre la razón. Renuncio a ser siempre el último que habla. Renuncio en el nombre de Cristo Jesús a darle lugar a esos demonios. Tomo la decisión, Señor, de perdonar todos los días. Pero no solo eso, perdonar por adelantado. Y te pido que tú me ayudes. Y quiero que levanten sus manos y van a respirar. Le vas a decir: Señor, en mis fuerzas no puedo, pero hoy respiro tu aliento, respiro el soplo de tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, y vas a recibir. Y vas a comenzar ahí a orar en lenguas. Sopla tu viento, Jesús, sopla tu espíritu. Y si me cantan una canción del Espíritu Santo, por favor, si me ayudan ahí. Y ahí van a seguir orando en lenguas. Los quiero ir orando.